Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, hice el unboxing el otro día, fue la primera reseña, porque después vendrán las demás. La primera reseña de Icon, la Attitude. Digo, después vendrán las demás porque después vendrán reseñas, que hay reseñas de todo tipo, hay buenos canales, por supuesto, y hay otros reseñadores, supuestamente reseñadores, que son reseñadores de mierda, que no tienen ni siquiera la botella en colección. Ya digo que después de la mía vendrán otros que lo harán también. Sobre todo, porque ellos no tenían ni idea, ni pajotera idea de que esta fragancia iba a salir al mercado o han lanzado al mercado hasta que han visto mi vídeo, claro. Entonces, supuestos reseñadores, que digo que son reseñadores de mierda, no tienen, digamos, lo que tienen que tener para comprar lo que es la botella, reseñarlo y demás, y luego dar desde tu punto de vista, desde tu humilde punto de vista, ser honesto, por lo menos ser honesto, y decir que tienes la botella y que la estás, bueno, pues que la estás probando día tras día y tal, como llevo yo, por ejemplo, este es el quinto día que hice jueves, viernes, sábado, domingo y hoy es lunes 4 de marzo. Digo que no son capaces ni siquiera en comprar la botella que la tengo aquí. Después verán mis vídeos, claro, y se pondrán el mérito ellos. Pero yo he sido el primero en hacer la primera reseña de Icon Attitude. Lo digo porque algunos se pondrán los méritos y demás de que a lo mejor puede ser de que han hecho la primera reseña, no. La primera reseña de Icon Attitude en YouTube la estoy haciendo yo ahora mismo. Y es lo que hay, porque la hice el jueves pasado. Entonces, el jueves pasado, que fue el día 29. 29, que a lo mejor puede ser que mis vídeos se vean menos, ya, pero muchos se han dado cuenta de que, después digo, vendrá otros vídeos, de que Antonio Banderas ha sacado una de Icon nueva y es esta de aquí. Que, por cierto, haciendo reseñas fantasmas después, muchos harán reseñas fantasmas, lo digo porque es lo que hay, sin tener productos, sin tener lo que tiene que tener para coger y comprar el producto y ser honesto, porque hay que ser honesto y decir lo que hay en cada reseña, por lo menos, si quieren ser honestos. Lo que pasa es que la honestidad se va al garete. Pero bueno, yo la tengo aquí, yo la compré ya la semana pasada, he hecho el unboxing y os voy a hacer la reseña definitiva. Dije que tenía salida de mandarina, pimienta rosa, néctar de pera, supuestamente néctar de pera verde, con un corazón de lavanda y geranio, y luego sándalo en el fondo, caramelo y almizcle. Vale, muy bien. Puede ser que tenga una inspiración también. En teoría hay un suscriptor que también, bueno, pues que la verdad es que ayudan al canal, aporta al canal, no como otros, que dice que sí, que puede ser parecida a la Jean Paul Gaultier. Y yo sé lo que se refiere a de Jean Paul Gaultier con la nota de caramelo, en concreto con las Scandal. Sinceramente, creo que la Eau de Toilette, aunque la Scandal ya en perfumería ya la he olido, es una fragancia que no está mal, pero claro, evidentemente no va a estar uno reseñando todo lo que ve. Esta de Icon Attitude, yo tengo las 3 botellas porque sí, porque para eso lo pago yo, porque sé lo que hay y me gusta la sinceridad, sobre todo la sinceridad por delante. No se puede hacer una reseña fantasma sin tener el producto. O sea, se puede hacer una reseña fantasma así, muy bien, quedarte y después quedarte tan tranquilo mintiendo a la gente. Yo tengo el producto, tengo la primera de Icon, que es la Eau de Toilette, una inspiración a Savage, que por cierto tengo también, bueno, la muestrecilla también de la Savage, no la tengo original. Esta, la Elixir, no tiene nada que ver. Me refiero, esta primera fue una inspiración a la Savage, pero la Eau de Toilette. Quedamos con la Eau de Toilette, la de Dior. Luego, tiempo más tarde, ya no sé si fue al año, una cosa así, o al año y pico, sacaron el perfume, que es una concentración. Esta es una concentración o de... Perdonadme si lo de la uña ya sabéis que... Bueno, porque es una puerta. Es una
Es una eau de parfum que ya está aprobada, por digo, por el tema de que son inspiraciones a las habas de Dios, ¿vale? Y luego nos encontramos con que he intentado de alguna manera encontrar de Icon Elixir, lo que es la botella plateada, no la he podido encontrar. Yo sé que salió el año pasado, hubo reseña en Sudamérica, pero yo, desgraciadamente, por lo menos en España, no lo he encontrado, y si lo encontraba de manera online, era pagando un dineral, no sé si 30 y pico, 40 euros, que no estaba dispuesto tampoco a pagar, porque, entre otras cosas, estamos hablando de que las fragancias de Antonio Banderas son low cost. Tenemos, digamos, después de esa, esta es la cuarta botella que saca de la de Icon, y esta es la Aptitude. Con respecto a la diferenciación con la primera que sacó, Antonio Banderas, si veis que pone Antonio Banderas aquí simplemente pone Banderas, y luego atrás, en la primera de Icon, la O de Toilet, no pone nada, y sin embargo en la caja aquí sí que pone Antonio Banderas. Aquí sí se puede apreciar, sí que pone Antonio Banderas. Dije que en la caja venía muy bien, será la reseña larga, me da igual. Dije que en la caja venía muy bien, que venía especificado en concreto 5 denominaciones, que lo ponía en inglés, que ya, bueno, si habéis visto el unboxing, lo pone. Ponía 95% de origen natural, ingrediente de origen natural, fórmula vegana. Luego, el material reciclado, lo que es el tapón, está realizado con material reciclado. El cristal es un 20% reciclado en general. Y luego el cartón, en lo que es el cartón, está realizado de bosque sostenible. Eso es lo que viene en las especificaciones en inglés. Nada, sí, porque es que lo tengo que decir todo, porque, entre otras cosas, no soy, claro, un mal reseñador, y reseño lo que es la fragancia, reseño lo que es la caja y reseño todo, aunque el vídeo después se haga largo y supere los 10-15 minutos, que me da exactamente igual, y la edición no sea de primera, pero el producto lo tengo, y eso es lo que vale. No, es que es lo que hay y ya está, y no me quiero encender y tal, pero es que me indigna siempre ver este tipo de mierda de reseñadores que no tienen honestidad ninguna, haciendo reseñas que después se fijan en mi vídeo, después hacen también la review a posteriori, porque ellos, que no tenían ni idea, ni pajotera idea de que iba a salir. Esta de Icon Actitud, que, bueno, pues que en la página web no sale, ya digo. Y, bueno, pues tenemos a la protagonista de aquí con un verde esmeralda y con la medallita en bronce, súper chulo. Probándola 5 días. Yo creo que es suficiente. Pero yo digo que la tengo, la botella la tengo. Da igual que no sea una edición de vídeo, por lo menos me preocupo en que el vídeo esté grabado en 4K. Me preocupo también, si no lo sabéis, está subtitulado en varios idiomas, que ya lo puse también, porque se puede ver hasta en 40 y pico idiomas diferentes. Cosa que hay algunos que ni se molesta, solamente lo pone en inglés y ni se molesta. Pero yo me tiro tiempo, ya que lo hago, lo intento hacer de la mejor manera posible para darle mayor cobertura al público, porque si hay alguien que tenga que ver esta reseña, me da igual que sea de Indonesia, que sea cualquier sitio de por ahí, que me da exactamente igual. Lo importante es dar cobertura, lo importante es que lo puedan ver todo el mundo. Bueno, pues todo el mundo tiene derecho a ver por lo menos mi reseña humilde y honesta, comprando como servidor de un producto que bueno, que nada, que yo lo he probado y eso. Es que yo digo que la edición de vídeos no será la mejor, sé que me puedo enrollar y demás, pero es lo que hay. Entonces, es que me caliento y es lo que hay. Que me molesto por lo menos en subtitular más de 40 idiomas diferentes. Ya lo podéis comprobar uno por uno. Que está hecho con un móvil Samsung de hace ya 4 años. Bueno, sí, también el S21 ya por lo menos tiene buena calidad.
que no compro, digamos, un equipo de producción y demás. Eso a mí me la pela, me da exactamente igual, pero lo importante es el contenido y ser lo más honesto posible. Es que es lo que hay, tengo que decir las cosas y lo que hay, me viene así. Vamos a ver, que la reseña será larga, así que ya podéis ir a otros canales, el que quiera, y ya que os sigan mintiendo y os sigan engañando haciendo review fantasmas. Lo vuelvo a decir, este es el último lanzamiento de Icon, Attitude, que Antonio Banderas no la ha sacado en la página web. Yo lo sé gracias a un suscriptor que sé cómo se llama, Víctor. Gracias, Víctor, por la recomendación. Que lo sé, porque entre otras cosas tendré pocos suscriptores, pero por lo menos sé gente que me quiere y sé gente que me aprecia, y eso es lo importante. No sirve de nada tener miles y que después que te critiquen, eso también lo digo. Que la he probado, que sí que hay otro suscriptor que me dijo sí que andaba por la rama también de la Jean-Paul Gaultier, en concreto con el tema de lo del caramelo y demás. Y bueno, vamos al vídeo y vamos a probarlo, que es lo que interesa. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. El atomizador es estupendo, es que el atomizador es de locura. Yo digo, decimos la salida mandarina, pimienta rosa y néctar de pera. Uno dicen pimienta, o sea, mandarina, pimienta rosa, néctar de pera, verde. Es que ya me lío. Pimienta rosa, digo, mandarina y néctar de pera. Algunos dicen néctar de pera verde. Ya digo que me lío. Néctar de pera verde. Néctar de pera en general. Lo que noto sobre todo la salida es una salida frotada. El tema del cítrico junto con la pera lo endulce de alguna manera. No se distingue tampoco una salida de pera. No, se ve como una salida afrutada y dulce. Ya digo que lo he probado tanto de 5 días, tanto por las mañanas como por las tardes y como por las noches. Pero es que yo lo pruebo y tengo el producto y me gasto el dinero. Esa salida que tiene esta es una aromática gourmand, de la familia aromática gourmand. Esa salida que tiene te invita a comprarla directamente. Yo hice el unboxing, hice una compra a ciegas y bueno, me arriesgué a pagar los 17 euros y pico que costó en la perfumería donde lo compré. Y bueno, quiero decir que la fragancia está bastante bien, vamos, tiene la nota contenida. Luego pone aquí la nota de lavanda y geranio. En las primeras de Icon, os comento, en las primeras de Icon sí que se nota la lavanda y demás. Pero vuelvo a decir, porque una inspiración de Sabbath, de la Sabbath de Dios, mejor dicho. Que tengo aquí el elixir, pero el elixir, esta es una muestra del elixir, pero no, es referida a la eau de toilette. Entonces son inspiraciones de la eau de toilette de Sabbath de Dior. Lo vuelvo a decir de nuevo. Estas dos primeras que lanzó Antonio Banderas. La de Icon Elixir, por desgracia, no sé cómo es, ya lo vuelvo a decir, no sé cómo es, porque en España por lo menos no la he visto, no la he podido comprar. Y la perfumería, si no está en tienda física, no la voy a comprar. Y esta es una maravilla. O sea, a mí me encanta. A mí me encanta. Decimos que sale tornado la mandarina con la pimienta rosa y el néctar de pera verde, que dice, y la noto de maravilla. Esa salida que tiene lo que te invita a comprar la fragancia ya de por sí. O sea, yo la verdad no me arrepiento nada de haberla comprado. De hecho, seguiré comprando Antonio Banderas. Antonio Banderas tiene de todo tipo de productos, porque Antonio Banderas tiene tanto productos, son todos low cost, evidentemente, pero hay algunas que me gustan más y otras que me gustan menos. Yo las tengo todas, ya las podéis echar un vistazo al canal, que las tengo todas. Y bueno, sigo con Antonio Banderas y he sido el primer reseñador en hacerlo esto en YouTube. Perdonad. Tenemos el fondo de sándalo, caramelo y almizcle. Yo directamente ya
La salida la veo, como digo, como la veo, el néctar de pera. El néctar de pera, la salida es una salida frutada que le da algo cítrica, pero inmediatamente tiene un secado que a los 5 minutos es una maravilla y sale el caramelo de por medio. El geranio y la lavanda yo no lo noto por ningún lado. No tiene nada que ver con respecto, vuelvo a decir, a estas dos inspiraciones de Sabbath de Dios, que esta sí, la lavanda y el geranio sí que se notaba, sí que se notaba. Y la pimienta tenía una salida de pimienta porque sí que se notaba. Se notaba directamente ya lo que es la salida y la inspiración a la Sabbath de Dios. Es que se notaba, además, bastante, un huevo, vamos. Muy característica a un eau de toilette, que por cierto, la Scandal tiene la nota de caramelo, la nota la tiene de la nota de corazón, no la tiene la nota de fondo. Sí, se viene a inspirar algo. Perdonad, dependiendo qué Scandal de Jean Paul Gaultier, porque hay algunas que tienen la nota de caramelo más marcada y otras ni siquiera la tienen, le meten en la batonca. Lo digo porque sé de lo que hablo y la he probado, aunque no la reseñe, sé lo que pero no voy a hacer una reseña fantasma de eso, porque entre otras cosas no la he comprado y no voy a decir nada más. Yo quiero dejar las cosas claras. Entonces, vamos a hablar del producto en sí, que es de Icon Attitude, que es una botella preciosa, que la botella tiene su peso, como las demás, que tiene que por lo menos se la han currado, que intenta eso, preservar la naturaleza, hacer el tapón reciclado, un 20% del cristal reciclado, el cartón de bosque sostenible y todo eso. Eso está estupendo, pero lo que nos interesa es la fragancia. Es una fragancia, un eau de parfum que está durando, porque a mí me está durando, y ya sabes que yo soy muy justo con esto, me está durando entre 5 y 6 horas en piel. ¿Es un eau de parfum? Sí, es un eau de parfum porque para mí, para que sea un eau de parfum, entre otras cosas, tiene que superar, por lo menos yo tengo el criterio de que supere las 5 horas y esto lo supera. Esto lo supera perfectamente. Vamos a dejarlo en 6 horas. Ya sabemos que hay algunos que pueden decir que no llega a las 5 horas y otros que le duran 50. Ya lo sabemos. Pero bueno, estamos hablando de honestidad y estamos hablando de que yo la tengo, que la fragancia en sí, lo que es se torna al principio una salida que te invita a comprarla. No soy yo del aroma gourmand, porque yo no soy del aroma gourmand. No me gustan las fragancias muy dulces, pero esto no es un dulce empalagoso, es un dulce que es la salida cítrica, como lo voy a decir, que le da la nota de pera, supuestamente, porque se ve como afrutada. La lavanda y el geranio lo descartamos completamente. Y tenemos el sándalo, que es lo que hace. En realidad, el sándalo no es que lo note, sino el sándalo lo que hace es que, aunque no note la fragancia, lo que hace es que, digamos, es un conservador de la fragancia, o sea, que la retiene, digamos, es como que para que perdure la fragancia. Es es que no sé la palabra decirlo, que lo que hace es un fijador natural que lo que hace es fijar la fragancia en la nota de fondo junto con el almizcle, que no se nota para nada jabonoso, porque el almizcle, yo tengo el almizcle, ya habéis visto, incluso aceites esenciales, porque yo quiero saber a lo que huele, porque me gusta palpar las cosas, me gusta probarlas, me gusta probarlas durante días. Tampoco yo soy el típico reseñador que lo prueba de un día para otro y está haciendo la reseña, también os lo digo, que la llevo probando bastante tiempo, que ya le he dado uso, que le he dado uso mañana, que le he dado uso por la tarde, que le he dado uso por la noche, que le he dado uso bastante. Y yo digo que es una fragancia de 10. Es una fragancia de 10, que el caramelo no es un caramelo endulzado tipo empalagoso, no, para nada. Es una fragancia que me ha encantado. Yo digo, me ha encantado, lo voy a decir, me ha encantado. ¿Le doy un 10 a esta fragancia? Sí, le doy un 10 a esta fragancia. Estamos hablando de que cuesta 17 euros, por lo menos donde lo he comprado. Luego los precios variarán. La he comprado como viene aquí. Después ya vendrán los sets. Y lo que es la fragancia en sí, como vemos, viene solamente en 100 mililitros. Es el tamaño estándar, los 100 mililitros, 3.4 onzas fluidas americanas. Y es lo que hay, sé lo que hablo, sé lo que digo. Es
es lo que hay que ser honesto en la perfumería, no se puede hacer reseñas fantasmas, no se puede mentir a la gente tampoco. Estamos hablando de eso. Que sí, que no, debería tener muchos más suscriptores, ya lo sé, pero bueno, iros vosotros y seguir viendo canales por ahí que os sigan mintiendo y haciendo reviews que deshonestas, que son una mierda de canales con muchos suscriptores, que tú te sabes si no han comprado suscriptores o visualizaciones, que eso es lo que hacen muchos también, y encima quitando algunos vídeos y después poniendo para el tema de, ya lo dije, el tema de visualizaciones, quitas vídeos y al año siguiente vuelvo a subir para dar visualizaciones y demás. Ya sabemos lo que hay, las mierdas que hay en ciertos tipos de canales. Y sí, la edición no es la mejor, no, la edición no es la mejor, el fondo no es lo mejor, tampoco lo importante es el contenido y la honestidad y punto pelota, y es lo que hay. Y se acabó. ¿Y para qué vamos a darle más vueltas? ¿Es buena fragancia? Sí, es una fragancia de 10, lo vuelvo a comprar de nuevo 1000 veces más. Lo llevo probando 5 días. Es una gourmand. Yo digo, vuelvo a decir, no soy mucho de gourmand, no soy mucho de fragancias dulces, pero es que no es una fragancia que empalaga, que tiene un 95% de ingredientes de origen natural. Y redució el origen el alcohol es de origen vegetal y reducieron de un 80% del alcohol a un 76%, que me parece estupendo y demás. Que en el eau de parfum lo que hace la fragancia es que en principio no proyectan mucho, porque lo que hace el eau de parfum es la esencia, que está en torno entre creo así de memoria, entre un 15-17% bueno, puede llegar hasta un 20% de esencia de fragancia, pero lo importante es que al tener, porque lo sé de memoria, al tener un 95% de ingredientes de origen vegetal, hace una fragancia que no sea nada sintética, que parece una fragancia cara, que pueda, digamos, el pego de que es una fragancia de gastarte 60, 70 e incluso 80 euros. Y que la fragancia está genial. Es que está genial. Y que no soy yo de gourmand, pero es que me ha encantado y es lo que hay. Que en duración dura 5 o 6 horas, que está súper bien. Que en estela, también lo digo porque hay que decir la estela, muchas veces se me olvida, la estela y la proyección, la estela lo que va dejando, el rastro, la proyección lo que proyecta, que sí, que estamos dando un margen de 1,5 metros, una estela mínima de 1,5 metros, sí, de acuerdo, una estela mínima de 1,5 metros, no hay más tampoco, 1,5 metros máximo, que dura aproximadamente 10-15 minutos lo que es la proyección, sí, porque tiene un secado rápido, será debido a los ingredientes naturales, puede ser, será debido a que ha reducido de un 80 a un 76% Puig, que lo ha hecho Puig, Antonio Puig, en Barcelona, la fábrica, claro, la ha hecho la fábrica, de un 80 a un 76% la graduación alcohólica, sí, puede ser también, lo sé, puede ser. Que no soy un experto en esto, da igual, no me lo quiero dar tampoco, sí, pero intento deciros la verdad, intento ser honesto y deciros todo. Vuelvo a decir que es una fragancia maravillosa, que encima queda súper bien en la estantería porque se la han currado. O sea, aquí se han hecho un desmarque totalmente, o sea, se han currado todo, han intentado eso, reciclarlo, bueno, intentado, ¿no? Reducen también eso, el reciclaje, tanto el vidrio como el cartón que lo pone y demás, pues que es de 10 y punto pelota, y ya está. Al 100%, recomendación que el medallón, a diferencia de las demás, es bronce, también hay que decirlo, que parece que como si no... Mira que yo soy muy específico en todo, es que lo digo todo, que en la primera eau de toilette el medallón es plateado, que en la de perfume, que es ya una concentración de perfume, porque esto es una concentración de toilette y esto es una concentración de perfume, el medallón es un poquito más oscuro, grisáceo. Que la de Elixir, que desgraciadamente si la encuentro la voy a reseñar, tiene creo que el medallón en, no sé si en plata o algo de eso, y que la caja también es plata y demás, con unos bordes así como amarillos, dorados y eso. Que la caja la tengo aquí, que es igual, el medallón es igual en bronce y que es preciosa, pues sí, que tiene un buen... Eso, que tiene un buen atomizador, sí tiene un buen atomizador, porque atomiza genial, por no decir otra palabra, y que no podéis esperar más. Después hay fragancias
nicho que cuestan 200 euros o 300 euros y no dirá, supuestamente no duran ni 4 horas y son eau de parfum o lo ponen como eau de parfum, que si todavía lo ponen eau de toilette, vale, pero lo ponen eau de parfum, incluido lo de extract de parfum, que ya sabemos el rollo que hubo con lo de Mercadona, con el extract de parfum, que lo ponía, que si la página web ponía eau de parfum y es un extract de parfum, un extracto de perfume, que ya dije que la concentración supuestamente en la de metal, porque ya veréis el vídeo si es que lo veis, era en torno a un 30 o un 40%, que sé que lo puse yo en la pestaña comunidad, que eso ya lo puse todo el tema de las concentraciones, que es que yo me lo ocurro, que yo sé lo que digo y que es que hay que ser honesto en la vida y punto pelota, que ya está bien de ver mierda de canales y mierda de gente que no vale un duro, ya está, y se acabó. Bueno, que ya está. Que voy a tener la amabilidad de que apoyéis al canal, por favor. Que deis, si queréis dar suscripciones, si queréis dar like, los comentarios y demás. Que es que es muy simple, es que en la perfumería hay que decir las cosas y punto pelota, pero lo primero de todo, y vuelvo a ser ya reiterativo y me da igual, es comprar los productos, es comprar el producto, es comprar es comprar lo otro y los productos que tengo, cantidad de productos que todavía quedan sin reseñar, pero es que me da igual porque voy reseñando poco a poco y esto tampoco YouTube, yo no me debo a YouTube, nada. Creo que he sido suficientemente claro, es que me caliento, creo que he sido suficientemente claro, creo que quiero también que os deis cuenta de lo que los canales que se sabe apreciar al público. Creo que hay canales honestos. Mira, Perfumón es un canal honesto, mi amigo Ernesto. Víctor Manzano, con el reseñador, es un canal honesto, también os lo digo. Hay otro canal honesto también, otro también que hay del canal Historias Perfumísticas, que también es honesto. Y que Mani Aceves también es honesto. Esos canales son honestos, que sepan lo que hay. Que no vale contar una película y hacer unas ediciones de Hollywood y después no comprar la fragancia ni tener la fragancia. Y me da igual el vídeo que ya va por 27 minutos, es que me da exactamente igual. Que miréis las cosas, que lo vuelvo a decir, como haces una cosa es como haces todo, que me lo curro, que me da igual los vídeos que se hagan media hora de largo, que intento comprar las fragancias, las compro las fragancias, que las reseño, que he sido yo el primero en reseñar esta de Icon Aptitude, que es la primera, una concentración de parfum que está genial, y que nada más, y que no hay más que hablar. Nada, espero que haya gustado, más claro no puedo ser, más claro agua, y nada, si queréis dar un simple apoyo al canal, que lo deis, que no voy a estar yo el típico pesado, darle apoyo al canal, un like, comentarios, que ya eso sobra, pero que bueno, que vamos a ser realistas, que también seáis agradecidos y todo eso. Creo que el vídeo lo ha dejado todo claro y la fragancia está genial. Está genial. Que seguiré con la línea de Antonio Banderas, porque la voy a seguir con la línea de Antonio Banderas, porque es una línea de Icon que me parece bastante, creo que salió ya en el 2020, ya digo, con la Eau de Toilette, que me parece bastante interesante y seguiré con eso. Y que si soy después el primer reseñador que hace una review de la última y tal, porque soy el primer reseñador y es lo que hay. Y después vendrán los demás a la cola. Pesicola. Nada más. Muchas gracias por visualizar y hasta pronto.